me apasiona también enseñar, así que entre todos vamos a intentarlo. Yo les voy a dar todo lo que ustedes necesiten y ustedes también van a aportar con sus dudas y sus preguntas, ¿no? Entonces, hoy nos toca física, así que vamos a comenzar. Ok, voy a poner mi presentación. Ok, perfecto. Ya me pasé. Ya. Bueno, bienvenidas. Primero, me gustaría que me digan sus nombres, por favor, y tal vez si ya lo han decidido, a qué carrera quieren entrar. Las escucho. Hola, mi nombre es Yandida, de Hawaii. Por el momento yo no estoy con una carrera exacta, pero estoy haciendo dos carreras que me gustan, que es ingeniería civil y ingeniería biomédica. Estoy entre esos dos. Y nada más. Interesante. En civil entra mucha física. Ok. Gabriela, creo. Si puedes presentarte. Uy, creo que se nos fue. O no quiere presentarse. Bueno, bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos. Este es el Universitario de Física. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer básicamente? Pues lo que se hace para estudiar y aprender física, ¿no? La teoría y la práctica, ¿no? Que son los dos factores muy importantes, ¿no? La teoría para poder entender todo lo que estamos viendo y lo que estamos analizando, y la práctica, pues porque la física es una ciencia experimental y sí o sí se necesita lo que es la práctica, ¿no? Trabajar con sistemas experimentales y llegar a resultados, ¿no? En este caso teóricos, que no se hace falta la parte experimental práctica como tal. ¿Ok? En la teoría, ¿qué es lo básico para aprender lo básico de los temas que nos han dado para el examen? Pues las leyes y las fórmulas, ¿no? En las leyes y las fórmulas se van a aplicar a todos los ejercicios que hagamos y en todos los temas que hagamos, ¿no? No todos los temas tienen leyes como tal, pero sí tienen partes de teoría que se aplican después de haber analizado leyes anteriores, ¿ok? Entonces, en las leyes vamos a entender sistemas físicos y vamos a analizar ejemplos con ellos, ¿no? Cómo se apliquen y también incluso cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? Porque de la mayoría de los temas generalmente fueron como ejemplos bastante básicos, ¿no? El tema de la gravedad sin Newton es bastante sencillo, pero que después de analizar ese ejemplo, pues es mucho más fácil entender ciertas leyes. Ahora en fórmulas. Las fórmulas son como la interpretación de lo que vemos, ¿no? Lo que analizamos físicamente lo interpretamos y se hace la relación entre variables, ¿no? Entre tiempo y longitud, por ejemplo, llegas a la velocidad. Entonces esa es la relación con las fórmulas, ¿no? Y son básicamente la interpretación matemática de lo que son las leyes, ¿no? Y luego obviamente vamos a aplicar estas fórmulas a los ejercicios, que ahí es donde lo vamos a entender con mayor facilidad. Ahora, en lo práctico, básicamente va a ser un proceso, ¿no? Porque primero vamos a iniciar con los ejercicios específicos de cada tema, ¿no? O sea, avanzamos un tema, la parte de teoría, y luego hacemos unos dos ejemplos que son primero básicos, y luego en conjunto vamos a ir haciendo ejercicios un poco más difíciles. La cosa es llegar a interpretar el tema básicamente y dominarlo en los ejercicios, ¿no? Que se nos sea muy fácil aplicar las fórmulas y las leyes de ese tema en concreto en todo tipo de ejercicios, ¿no? Y luego vamos a hacer el reconocimiento de ejercicios, ¿no? Una vez que hayamos avanzado más de un tema, o dos o tres o la mitad, por ejemplo, o toda la parte que es de una sección, por ejemplo, de movimiento en una sola dimensión, pues vamos a empezar a analizar y a determinar qué tema es de qué ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a poder aplicar ciertas leyes, vamos a poder verlo de una forma diferente y también vamos a poder aplicar las fórmulas que ya conocemos.
Y luego va a haber los ejercicios con combinación de temas, ¿no? Mientras más complejo sea el ejercicio, pues evidentemente va a necesitar que sepamos de más temas, ¿no? Del primero, del segundo, del tercero, y vamos a complementarlo en un mismo ejercicio, ¿no? Entonces va a ir por partes y vamos a poder resolverlo con diferentes fórmulas y leyes de diferentes temas. Ahora, los temas que básicamente van a entrar y que sí o sí van a ver, o es muy probable que los vean, ¿no? En lo que es el examen, ¿no? Ya. Y también lo que vamos a avanzar. Aquí sería la descripción del movimiento en una dimensión, ¿no? Este es el más básico y probablemente ya lo hayan avanzado, pero es bueno repasarlo y dejarlo claro. Y también, obviamente, ver cómo funciona este tema con los ejercicios que seguramente vayan a ver en su examen, ¿no? Entonces, la descripción del movimiento en una dimensión es movimiento simple, movimiento acelerado. Si no me equivoco, son solo esos dos que van a entrar. Y obviamente tienen la característica de ser solo en una dimensión, así que no se toma tanto lo que es suma de vectores y así, ¿no? Luego ya pasamos a lo que es descripción del movimiento en dos dimensiones, ¿no? Ahí ya viene lo que es suma de vectores, resta de vectores, ¿no? Para analizar en qué dirección va a ir una cierta partícula, teniendo en cuenta que está interactuando con dos fuerzas que tienen dos direcciones diferentes, por ejemplo, ¿no? Y luego ahí también viene lo que es el movimiento parabólico, porque se analiza la dirección y de ahí vamos a poder saber cómo se va a ir desarrollando el movimiento de una partícula. Luego dinámica, que ya es teniendo en cuenta más o menos el contexto del movimiento de una partícula, y ahí aplicamos las leyes de Newton, que son muy importantes teniendo en cuenta la fuerza que se aplica en una partícula y el movimiento que va a causar esta fuerza, ¿no? Luego el movimiento circular, que es una mezcla también de un movimiento armónico, ¿no? Porque va a tener la misma velocidad en todo, entonces va a ser como simple. Sin embargo, va a ir cambiando de dirección, pero va a ser, se va a repetir, ¿no? Que es de forma circular. Y luego también el movimiento circular variado, ¿no? En el que va a cambiar y o va a tener aceleración. Luego trabajo y energía, que eso ya incluye lo que son las fuerzas y también cuánta energía se invierte, y eso ya lo vamos a ver luego con la definición de energía, y luego ya del trabajo, que es cuánta energía se invierte para realizar un movimiento, para que una partícula se mueva para arriba, para abajo, ¿no? Luego, estos dos últimos temas no suelen entrar, pero es muy bueno saberlo porque obviamente luego lo van a ver en la carrera, ¿no? Y básicamente creo que en cualquiera que entren. Entonces tenemos electroestática, que es básicamente un cuerpo que tiene energía, cómo interactúa con el medio y cómo interactúa con otros cuerpos que también tienen una carga, ya sea negativa o positiva, ¿no? Entonces no va a haber movimiento en este caso, porque también hay unos que se mueven en un campo eléctrico, pero en este caso va a estar estática, pero va a ser muy importante analizar las fuerzas que va a tener, ¿no? Con otras partículas en este caso, y circuitos de corriente continua. En este caso se ve lo que es el voltaje, la intensidad y así, ¿no? Eso nos va a determinar cómo se analiza un circuito de forma muy básica, ¿no? Y los ejercicios también son bastante sencillos y las ecuaciones también. No sé si les llega a entrar, pero es probable también, ¿no? Eso es la base, porque luego hay temas específicos de cada uno y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Ahora, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Y aquí sí tienen que participar un poco. Ahora no vamos a avanzar un tema como tal, pero vamos a ver lo básico para entender pues todos los temas, ¿no? Y cómo se interpreta la física y cómo se hacen los ejercicios con esa interpretación, ¿ok? Ahora, la física, ya le hemos dicho, es una ciencia experimental, ¿no? Entonces, cuando haces un experimento, qué es lo que observas, ¿no? ¿Cómo determinas si has logrado el objetivo o no? ¿No? Eso se basa en mediciones, ¿ok? Para analizar un experimento, tú necesitas hacer ciertas mediciones, o sea, medir el tiempo, medir la longitud. Entonces, si tú no mides, pues es muy poco probable que llegues a un resultado que pueda ser comparado con otros experimentos, ¿no? O sea, yo no puedo determinar, por ejemplo, el cielo hoy estaba azul, ¿no? Hay diferentes tipos de azules, entonces no hay una medición exacta como tal y un punto de comparación preciso, ¿no? Entonces, estos resultados están expresados en números, ¿no?
Los números son bastante exactos, es una medición cuantitativa y va a ser muy fácil que se compare con otros experimentos, ¿no? Entonces, las cantidades físicas son expresiones cuantitativas. ¿Por qué? Porque se cuentan y están expresadas en números, ¿no? Una cantidad física. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de qué es una cantidad física? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué que podemos medir? se, que se puede expresar en distancias, metros, kilómetros, Sí, sí, la eso. longitud es una cantidad física, eso es verdad, Ujú. ¿no? Ok, Entonces, está todo es expresado en masa. números. Sí, es eso. Sí, exacto. Muy bien. Esa sería una cantidad física, ¿no? Exacto. Ujú. Ya. Entonces, eso está muy bien. Es un ejemplo bastante básico, pero lo vamos a ver también mucho. Y luego están las definiciones, ¿no? De qué es una cantidad física, ¿no? Porque son algo bastante abstracto si no se tiene como un molde, por así decirlo, ¿no? Entonces hay la definición por la forma de medirlas, como tú has dicho, la longitud, por ejemplo, ¿no? Tú no dices, literalmente, no puedes expresar la longitud si no has dicho cómo lo has medido, porque en este caso tú me has dicho kilómetro, metro, y eso ya tiene un molde, ¿no? Yo le he medido con una regla que estaba en centímetros, por ejemplo. Entonces ahí ya estás definiendo la cantidad física de acuerdo a la forma de medirlas, ¿no? Ahora, si yo les digo que hay la definición de dar una cantidad física por la forma de calcularla, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una cantidad física que puedo definirla por la forma de que calcularla? La masa, No, la masa sería por forma de medirla, ¿no? Porque la estoy pesando, ¿no? ¿Qué cantidad física la puedo sacar, por ejemplo, de longitud y masa, que ya me han dicho que son dos cantidades físicas, pero qué otra cantidad física puedo sacar de esas dos, por ejemplo? el Asia, ¿Cuál dijiste? el Asia, El área, no por sé. ejemplo. El área sería como una mezcla de longitud y longitud, ¿no? Entonces yo estoy ya sacando el área. Está muy bien, es perfecto. Y eso ya se determina por la forma de calcularla, ¿no? Porque no hay una regla precisa, ¿no? Que nos pueda decir el área de un objeto, ¿no? Pero si yo agarro su altura y su largo, pues ya puedo sacar su área. Eso es por la forma de calcularla, ¿no? Otra sería, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Porque yo estoy haciendo una relación entre la longitud y el tiempo, ¿no? Un auto ha tardado 1 hora en atravesar 1 kilómetro, ¿no? Y entonces con esa puedo sacar su velocidad, ¿no? Que de otra forma no podría sacarla, ¿no? O sea, hay velocímetros ahora, pero antes tampoco, no lo sabía, ¿no? Entonces, esa era la forma de calcularlas, esas cantidades físicas, ¿no? Entonces, cantidades físicas, la verdad, hay un montón, y como lo hemos visto, hay muchas formas de combinarlas después, ¿no? Entonces, todas estas cantidades físicas básicamente se expresan en lo que son sus unidades, ¿no? Ustedes me han dicho longitud, por ejemplo, que es el metro, ¿no? Masa, que va a ser los kilogramos o los gramos, ¿no? Luego tenemos la velocidad del área. Entonces, esas son unidades, ¿no? Hace tiempo había muchos tipos de unidades y también depende del país. Incluso hoy en día en Inglaterra se usa otro tipo de unidades, ¿no? Básicas. Pero ahora ya hay el sistema internacional, ¿no? Unidades del sistema internacional que básicamente se manejan en todo el mundo y son la base para expresar los resultados de un ejercicio, de un experimento, etcétera, ¿no? Entonces, esas unidades son muy importantes para luego poder entender un ejercicio como tal, ¿no? O sea, si en un ejercicio siempre nos lo van a dar en unidades, ¿no? Por ejemplo, este auto ha atravesado 5 kilómetros y pesaba 5 gramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bueno interpretar esas unidades, ¿no? Incluso cuando te piden un resultado, ¿no? Te lo pueden dar en libras en el ejercicio, pero el resultado te lo piden en el sistema internacional. Entonces, tú tienes que saber qué unidad de masa, que sería la libra, es del sistema internacional para hacer luego la conversión, ¿no? Porque no nos van a, o sea, yo puedo hacer el cálculo con libras, pero no es válido después, ¿verdad?
Entonces ahora vamos a ver lo que son las unidades y hay 7 tipos básicos de unidades en el sistema internacional. Luego, obviamente hay sus subunidades, pero estas son las básicas, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos las 7, pero en este caso mi pregunta es una unidad del sistema internacional, ¿no? El metro, ¿de qué tipo de cantidad física sería la unidad del sistema básico del sistema internacional? ¿De qué cantidad? ¿Cuáles dijiste? ¿Qué cosa? No escuché bien la pregunta. Ah, ¿de qué cantidad física el metro es su unidad del sistema internacional? La longitud, Exacto. El metro sería la unidad básica de la cantidad física que se denomina longitud. Ahora, kilogramo, la masa, exacto, sería la masa, precisamente. Ahora, el segundo, ¿qué cantidad física mide? tiempo, Exacto. Ahora, el amper, la corriente electrónica, exacto, la corriente eléctrica se mide en amperes, ¿no? El Kelvin, la temperatura. esa es muy común para nosotros, es muy importante. Exacto. Ahora, el mol, bueno, el mol es bastante descriptivo. La, El mol, ¿qué la cantidad de cantidad? sustancia, Exacto, la cantidad de sustancia, sí. Y la candela, luminosa, no, cantidad sí, luminosa, exacto, la cantidad lumínica. Sin embargo, para la física, o al menos en los temas que vamos a avanzar, no vamos a ver mol ni candela. Y ampere al final. Y Kelvin, muy poco probable, porque no va a afectar, no vamos a avanzar termodinámica como tal. Entonces, exacto, estas son las 7 unidades básicas de la física, ¿no? En la que se mide casi todo, ¿no? Al menos en la física clásica, ¿no? Luego ya en física de partículas se usa otro tipo de unidades, pero no lo vamos a ver, a no ser que alguien quiera estudiar física, ya lo verá en la carrera después, ¿ok? Entonces esas son las básicas y siempre hay que acordarnos de ellas. Es muy importante, es lo que siempre tenemos que saber para entender un ejercicio y para poder resolver un ejercicio, ¿no? A ver, sí, ya. Ahora, ahora hay, como en la física se analiza diferentes tipos de sistemas, algunos muy grandes, que puede ser un sistema solar, por ejemplo, pero algunos muy pequeños, que también, por ejemplo, es en electrónica o en partículas también, pues en este caso vamos a ver lo que son los prefijos de las unidades, ¿no? Una unidad, un metro, la puedo dividir en muchas partecitas y trabajar con esas partecitas. O puedo agarrar 1000 metros en este caso, ¿no? Y analizar un sistema en base a una unidad que equivalga a los 1000 metros, ¿no? Entonces, aquí están los prefijos. Hay más, ¿no? Pero estos son los básicos y los que van a entrar probablemente en los ejercicios que vayamos a ver, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos el nano, ¿no? Que es básicamente la unidad básica que ya hemos visto antes por 10 a la menos 9, ¿no? Entonces va a ser dividido entre 1.000.000, básicamente, esa unidad básica, ¿no? Entonces tenemos el nanómetro, el nanogramo, el nanosegundo, ¿no? Y luego también tenemos el micro, ¿no? Es importante que nos familiaricemos con como estos símbolos, ¿no? Porque van a ser los que van a representarlo, ¿no? Normalmente tal vez nos digan, por ejemplo, 2 nanómetros, ¿no? Tenía esta partícula de radio, por ejemplo, ¿no? Pero también nos pueden dar directamente en estas unidades, ¿no? Entonces, si no nos acordamos, pues difícilmente vamos a poder resolver el ejercicio. Va a ser un poco al tanteo, tal vez nos den micro y tomemos como si fuera nano, ¿no? Entonces, nano es 10 a la menos 9, micro va a ser la unidad por 10 a la menos 6, mili va a ser por 10 a la menos 3, centi por 10 a la menos 2, y luego ya kilo, que sería 10 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, en tiempo, por ejemplo, no hay el centi y el kilo, porque luego ya van a ser minutos y segundos, ¿no? Porque es por 60, ¿verdad? Entonces, estas son muy importantes y también va a ser importante pasarlas de estas, por ejemplo, también a pulgadas, así,
pero no es muy usual, ¿no? Solamente para hacer, para que se acompleje la parte de transformar las unidades, ¿no? Luego también aquí hay deci y octa, pero no suele entrar, la verdad. Estos son los más generales. Ok. Ahora, ya para finalizar un poco esta parte, porque luego ya nos vamos directamente a lo que es movimiento en una dimensión y también suma de vectores, vamos a ver los tipos de cantidades físicas, ¿no? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una cantidad física escalar, teniendo en cuenta que solo se ve lo que es la magnitud de esta unidad? Una unidad que solo tenga magnitud. ¿Alguien sabe darme un ejemplo? La, la fuerza. La fuerza no, la fuerza sería vectorial. ¿Por qué? Porque la fuerza siempre tiene que tener una dirección, ¿no? A ver, pensemos, otro tipo de magnitud, Ah, cantidad física, ¿sí? la temperatura. La temperatura es un escalar porque solo tiene magnitud, ¿no? No tiene una dirección como tal. Yo no disparo 30 grados centígrados, ¿no? O no hay 30 grados centígrados al oeste, ¿verdad? Está muy bien, exacto. Los escalares son los que solo se puede tomar en cuenta la magnitud, porque en realidad su dirección como tal no importa, ¿no? Aquí tenemos la masa, la longitud, el tiempo, ¿no? No tiene una dirección como tal, ¿verdad? Entonces, luego pasamos de los escalares a los vectoriales, ¿no? Que, como tú has dicho, la fuerza sería un vectorial, porque la dirección que esta fuerza tiene es muy importante dentro del sistema físico. Va a cambiar mucho si es al oeste, al este, al sureste, ¿no? O el grado de inclinación que tenga con respecto a un plano, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tenemos la fuerza, la velocidad, la aceleración, que son cantidades físicas vectoriales, ¿no? Y ya saben que matemáticamente estas se expresan solo en la unidad, sin embargo, estas ya se expresan con una flechita, ¿no? Nos indica que ya son vectoriales, ¿no? Luego también hay la suma de vectores, luego los vectores multiplicados por un escalar, eso ya vamos a ver en la parte de suma resta de vectores y todo eso, ¿no? Entonces, esto es todo por hoy. Es básicamente la introducción, ¿no? También para que nos conozcamos. No vamos a avanzar mucho más porque tal vez se une alguien más, entonces va a estar como que muy atrás, ¿no? Entonces, eh, eso es todo por hoy, ¿no? Si alguien tiene... Uy, ¿sí? Sí, sí. ¿Hay, hay alguna duda? ¿Alguien que se haya conectado un poco tarde? La verdad no Yo me conecté un me poquito fijé. tarde, pero Solo ahorita pantalla me... compartida aquí. Oh, ya. Bueno, te lo resumo. Básicamente hemos repasado cómo íbamos a trabajar, ¿ya? Que básicamente en la materia de física vamos a ver teoría y práctica, que es lo básico, ¿no? Que también van a ver en química, en matemáticas. En teoría vamos a ver leyes y fórmulas, ¿no? Son lo básico, también hay la teoría, pero está básicamente concentrada en lo que son las leyes y fórmulas de cada tema, las vamos a aplicar, las vamos a entender, para que luego a la hora de resolver ejercicios se nos sea mucho más sencillo, ¿no? En lo práctico vamos a ver ejercicios específicos de cada tema, vamos a reconocer ejercicios de ciertos temas, ¿no? Para saber de qué tema es y poder aplicar la fórmula correcta, y luego vamos a ver ejercicios que ya son combinados, ¿no? En los que vamos a necesitar saber las fórmulas y las leyes del tema uno 2 ¿no? Luego los temas básicamente que vamos a ver, que tal vez ya lo sabían, que están en la página también, descripción del movimiento en una dimensión, en dos dimensiones, la dinámica con leyes de Newton, el movimiento circular, ya sea constante o acelerado, el trabajo y energía, que vamos a ver la definición de energía y trabajo, y luego las fórmulas para analizar cuánto trabajo tiene una partícula después de haber realizado todo un circuito, electrostática, cómo interactúa un cuerpo con una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, con su medio, los circuitos de corriente continua, que es básicamente cómo se analiza el voltaje, la intensidad de una corriente eléctrica, ¿no? Luego hemos visto para
introducir el tema de la física, que la física es una ciencia experimental que va a ser necesariamente regida por mediciones, ¿no? Eso va a ser lo que determine el éxito de un experimento, no el resultado de un experimento, ¿no? Estos resultados están expresados de forma cuantitativa porque está expresada en números, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Van a ser las cantidades físicas, van a poder ser definidas de dos formas, ¿no? Básicamente, la forma de medirlas, que ya hemos dicho que sería como la longitud y la masa, o el tiempo, por ejemplo, porque yo te digo que la longitud la he medido en kilómetros, por ejemplo, ¿no? O con una regla, ¿verdad? Y luego, o el tiempo con un cronómetro en segundos. Y luego la forma de calcularlas, que sería medidas que no puedo medirlas como tal, sino que van a pasar por un proceso matemático. Por ejemplo, el área o la velocidad, ¿no? Que ya estoy relacionando dos cantidades físicas que han sido medidas previamente, ¿no? Y luego todas estas cantidades van a ser expresadas en unidades, ¿no? Que va a ser básicamente la escala con la que va a ser medida, ¿no? Que actualmente hay el sistema internacional, ¿no? Unidades del sistema internacional que se van a ver en todo lado, ¿no? Para comparar experimentos de aquí con Rusia, con Tailandia, etcétera, ¿verdad? Entonces, luego también hemos analizado que dentro del sistema internacional de unidades hay lo que es el metro, el kilogramo, el segundo, el amper, ¿no? El metro es la unidad básica de la longitud, el kilogramo es la unidad básica de la masa, el segundo la unidad básica del tiempo, el amper de corriente eléctrica, el Kelvin de temperatura, el mol de la cantidad o sustancia la cantidad de sustancia, perdón, y la candela de lo que sería luminosidad. Y también que al menos en los primeros temas para el examen, vamos a trabajar con metro, kilogramo, segundo y muy probablemente amper. Y luego Kelvin, mol y candela, no, porque Kelvin sería más que todo para termodinámica, pero no vamos a ver, ¿no? Mol lo van a ver más que todo en química y candela ya es un tema específico de que van a ver posteriormente en sus respectivas carreras. Luego también vimos que para analizar diferentes tipos de sistemas físicos, grandes o pequeños, pues las unidades van a pasar por ciertas transformaciones y que van a tener ciertos prefijos, ¿no? Para trabajar con sistemas pequeños, por ejemplo, el nano, el micro, el mili, ¿no? Y para trabajar ya con sistemas más grandes, van a ser kilómetros, ¿no? Incluso tal vez más, pero eso ya de ser, por ejemplo, con sistemas solares, por ejemplo, ¿no? Y luego ya, obviamente, lo que hay que aprenderse muy bien, que sería sus unidades o su simbología, ¿no? Con lo que simboliza, ¿no? El metro, un nanómetro va a ser 1 metro por 10 a la -9. Y luego también los tipos de cantidades físicas, porque hay dos que se trabaja de diferente forma en un sistema físico, ¿no? Los escalares, que ya hemos dicho, longitud, masa, tiempo, que no tienen una dirección como tal. Yo no puedo decir 3 metros con una dirección como tal, eso ya sería para la distancia de recorrido, ¿no? Pero la cantidad como tal no. Y luego vectores, que sería ya que es necesario sí o sí para entenderlo, que tenga una dirección, ¿no? Por ejemplo, la aceleración, la fuerza o la velocidad van a ser vectoriales porque es necesario que tengan una magnitud y una dirección también para que se pueda entender y para que se pueda trabajar con ellas dentro de un sistema físico, ¿no? Eso es básicamente todo lo que hemos visto para introducir, ¿no? Luego ya vamos a empezar con los primeros temas de lo que son todo lo que hay que saber para el examen, ¿no? Entonces, eso Disculpa la sería, pregunta. si hay alguna duda específica. ¿Sí? ¿Va a haber algún Sí. tipo de constancia o certificado que tenga un costo, no sé? La Bueno, tal verdad, vez yo puedo responder a eso. sí. En sí, estos cursos son para el ingreso a la Universidad Mayor de San Simón. Ajá. Eh, y son más que todo eso para aprobar el examen y obviamente para repasar las materias antes de que ya ingresen y se puedan empezar a desenvolver como estudiantes de las carreras que hay en la universidad, ¿no? Sobre todo en el Oh, área tecnológica. ok, ok, ok. Sí. Sí. Entonces, no va a haber tal vez como tal un certificado, ¿no? Porque no tendríamos una forma de entregarlo. Lo que sí se puede hacer es dar un certificado de asistencia, pero nada más, ¿no? Entonces,
Eso sería con respecto a esa pregunta. Ok. Entonces, sí, tenía esa pregunta nada más. ¿El certificado de asistencia va a tener algún valor o nada? ¿O simplemente no? Nada Sí, más. no tendría ningún valor porque, o sea, valor curricular, ¿verdad? Sería más Sí. como un comprobante de que han podido ingresar a las clases preuniversitarias y ya, ¿no? Porque en sí el objetivo principal es que en estos más o menos 4 meses hasta el examen de la universidad puedan prepararse y puedan estar listos para las clases, ¿no? Para dar el examen y luego iniciar sus clases. Correcto. Ok. Ujú. Ya, Muchas gracias. un gusto. No sé si hay alguna pregunta más. Sería todo. Ujú. Bueno, entonces muchas gracias, Irune. Estaba muy interesante lo que has logrado desarrollar y cómo lo has podido resumir. Es así como vamos a empezar a trabajar estas clases con el objetivo de que todos los estudiantes que se inscriban puedan estar preparados para, uno, para el examen, obviamente, pero también para afrontar sus carreras dentro de la Universidad Mayor de San Simón. Esto es muy importante porque sabemos que a veces cuando ingresamos a la universidad no tenemos experiencia o no conocemos muy bien. Entonces, todos los profesores que van a estar dando clases aquí en el Instituto Virtual son estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón y obviamente ya han pasado por el proceso de ingreso y ya están en carrera, ¿no? Entonces, son muy buen referente para que ustedes puedan empezar a prepararse y luego ingresar sin el temor o sin muchas dudas, ¿no? Porque igual se va a dar ciertos momentos en los que van a poder preguntar cómo se hacen los trámites, dónde se llevan los documentos y demás. Entonces, muchas gracias por asistir. Como les digo, todavía pueden invitar. Vamos a hacer estas pequeñas, bueno, ya no tan pequeñas, ¿no? Vamos a hacer las clases como tal, pero van a ser todavía estos pocos días, van a ser todavía de acceso free. Sin embargo, o sea, acceso gratuito. Sin embargo, ya después de aquí a un tiempo, ya no van a poder ingresar más porque obviamente estas clases son específicamente para los inscritos. Y bueno, justo se acaba de unir Sofía, entonces acabamos de hacer lo que es la clase de física introductoria, sobre todo comentar un poco de cómo es la dinámica de las clases. Siempre vamos a tratar de ser prácticos. También va a haber momentos en los que los postulantes a la Universidad Mayor de San Simón van a poder preguntarnos, comentarnos y van a poder recibir sugerencias y guía de los estudiantes, perdón, de los profesores que también fueron estudiantes o son estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Esta, esta clase y las dos anteriores que estuvieron más temprano están grabadas en nuestro Facebook, Tu Aula Virtual Bolivia. Pueden pasar a verlas para saber más, para ver cómo son las clases. De todas formas, tal vez Sofía, que acaba de unirse, puedes dejarnos tu número de WhatsApp para que podamos mandarte el link de la clase de las clases de mañana, porque como decía, estas clases gratuitas van a ser unos 2 días más y ya luego vamos a enfocarnos solo con los que estén inscritos. Entonces, eh, muchas gracias a todos por asistir. Si no hubiera ninguna otra pregunta, Carlos. Bueno, ya que no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por asistir a esta primera clase de física. Espero les haya servido a todos. Eh, por favor, si tienen dudas, preguntas o consultas, pueden hacernos llegar al Facebook Tu Aula Virtual Bolivia o al número 61 79 54 41, código de país más 591 de Bolivia. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias y hasta aquí sería todo. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Hasta luego a todos. Hasta luego.